La reciente confirmación de que la inflación de julio fue del 2,11% volvió a encender la atención al revelar cómo se actualizarán los haberes de jubilados y pensionados nacionales en septiembre. Sin embargo, detrás de este índice se esconde un dato preocupante. Debido a que el bono de 70.000 pesos sigue congelado, quienes cobran los haberes más bajos están quedando por debajo de la inflación acumulada en lo que va del año. A esta información se suma el cronograma de pago que comienza el próximo 8 de septiembre, definiendo los nuevos montos oficiales para jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas. El haber mínimo será de 488.832 pesos, la PUAM de 342.905 y las PNC de 302.042 pesos, sumando en los tres casos el bono de 70.000 pesos. Pero antes de contarte todos los detalles, queremos recordarte algo muy importante. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir las últimas novedades sobre ANSES, jubilaciones, pensiones y el sistema previsional argentino. Es completamente gratis y te permitirá mantenerte informado ante cada anuncio o cambio importante. También podés apoyar nuestro trabajo dejando tu me gusta y escribiendo la palabra ANSES en los comentarios. Con una acción tan sencilla nos ayudas a que esta información llegue a miles de personas y a continuar visibilizando el reclamo por jubilaciones dignas y haberes justos para nuestros adultos mayores. Ahora sí, te contamos cuáles son las noticias más importantes de la jornada. ¿Con qué empezamos? Empezamos con los temas que tienen que ver con el bolsillo, empezamos con un tema que es nuestra prioridad cada sábado al mediodía, que son los jubilados y pensionados, en este caso los nacionales. Se conoció en las últimas horas el IPC, el índice de inflación del mes de julio. Esto lo decimos siempre, se traslada después de 2 meses este IPC a todo lo que tiene que ver con actualización de jubilaciones y pensiones, y a partir de este dato del IPC correspondiente al mes de julio ya podemos contarles, podemos informarles cuánto van a aumentar las jubilaciones en el mes de septiembre. ¿Con qué aumento van a cobrar jubilados y pensionados nacionales? Atención con esto que digo, a partir del 8 de septiembre, que es cuando comienza el cronograma de pago. Exactamente la inflación correspondiente al mes de julio fue del 2,11%. Ha tenido un 0,2% porcentuales más con respecto a la inflación que se había dado a conocer en el mes de julio. Con respecto a junio, recordemos que dejamos una inflación o una actualización en jubilaciones y pensiones en el mes de agosto de 1,89% y la actualización que van a tener ahora en septiembre va a ser del 2,11%. 2,11% de actualización más un bono para 3 grupos, que ahora lo vamos a estar contando en detalle, que van a recibir el bono de 70.000 pesos, que en este caso el bono no va a tener actualización. Estos son los valores en el mes de septiembre, lo que van a cobrar jubilados y pensionados nacionales. Pusimos a todos, tratamos de abarcar a todos los ingresos. Por supuesto está el techo y el piso cuando hablamos del tema de todo lo que tiene que ver con ingresos remunerativos, haber mínimo, haber máximo, y en el medio queda la pensión universal para el adulto mayor y las pensiones no contributivas. Estos son los montos. Haber mínimo en el mes de septiembre, 428.632 pesos más el bono de 70.000 pesos. Pensión universal para el adulto mayor, que es el 80% del haber mínimo vigente en septiembre, 342.905 pesos más el bono. Pensiones no contributivas, 300.042 pesos más el bono. Estos primeros 3 grupos son los que van a cobrar el bono de 70.000 pesos. Todos, absolutamente todos, de todas las escalas van a tener el 2,11%. En el caso de haber máximo, que va a quedar en septiembre, que queda en septiembre en 2.884.295 pesos, no tiene bono. Pero tanto haber mínimo, PUAM, pensiones no contributivas, y haber máximo, todos van a tener la actualización del 2,11%, que es el equivalente al IPC confirmado, al índice de inflación confirmado por el INDEC, correspondiente al mes de julio. ¿Qué tengo que contar? Tengo que contar que, y esto sí es importante y quiero reforzarlo, que en el caso de las pensiones no contributivas, la única que tiene un monto mayor es la pensión de madres de 7 o más hijos, que queda equiparada en el mes de septiembre al mismo monto del haber mínimo contributivo, es decir, en 428.632 pesos. Además,
esta pensión, que es asistencial, pero es la única que queda equiparada al mismo monto del haber mínimo, también va a tener la suma, el pago del bono de 70.000 pesos. Septiembre no va a tener ningún tipo de modificación en cuanto al cronograma de pago, porque según lo establece la ley 27.399, no cuenta con feriados ni fines de semana largos. Así que el cronograma va a empezar el día 8 de septiembre y se va a mantener con continuidad. En el caso de haber mínimo, se cobra una terminación de documento por día hábil. En el caso de pensión universal para el adulto mayor y pensión no contributiva, cobran 2 terminaciones de documento por día hábil. En el caso de haber máximo, también 2 terminaciones de documento por día hábil. Lo que sí va a haber en el mes de septiembre es de alguna manera un asueto, un feriado que no es para todo el mundo, que es solamente para el sector docente, maestros, profesores, alumnos, porque el viernes 11 es el día del maestro, hay un cese en el sector docente, y el martes 21 de septiembre es el día del estudiante. Pero el cronograma, un cronograma sin modificaciones. Estos son los montos, reitero, y ahora voy a volver al tema del bono, voy a volver en un ratito al tema del bono. Reitero, lo que ustedes están viendo en pantalla son los montos calculados del pago de septiembre con la aplicación de la actualización del 2,11%, que corresponde al IPC del mes de junio. Nosotros hacemos los cálculos lo más cercano posible, el cálculo más exacto cada vez que se conoce el índice de inflación. Pero lo que digo siempre, hay que esperar la resolución que se publique en el boletín oficial con todos los montos concretos que van a ser estos prácticamente, y además el decreto que establece la continuidad y el pago del bono de 70.000 pesos. Pero además, este 2,11%, y acá pasamos al segundo tema, impacta en todo lo que son asignaciones familiares, ya sea familias que tienen trabajo registrado o familias que trabajan en la informalidad y no están dentro del circuito y con todos los derechos, lamentablemente, de la seguridad social. Y aprovecho, además de darles los montos que ya están viendo en pantalla de la aplicación de la actualización del 2,11%, de reforzar 2 cuestiones que tienen que ver con estas asignaciones. La asignación universal por hijo en el mes de septiembre, 154.029 pesos. En este mismo valor queda todo lo que es asignación universal por embarazo o asignación por embarazo para protección social, así se denomina. Y la asignación universal por discapacidad queda en 501.537 pesos. Acá es importante que sepan, mamá, papá, abuelos que tienen a niños, adolescentes hasta 18 años a cargo o sin límite de edad, con el tema de algún problema de necesidad diferente, de discapacidad, que solo van a cobrar el 80% de estos montos que están ustedes viendo en pantalla. El 20% que falta se retiene y se paga una vez al año de manera acumulada a través de la presentación de la libreta de seguridad social, un tema que el cumplimiento de la libreta requiere ciertos detalles que ya también se los iremos contando en el transcurso de estas emisiones. Y en el caso, siempre hay que recordar que se accede a la asignación universal por hijo si las familias están en situación de vulnerabilidad, bajos ingresos registrados o en la informalidad o directamente no tienen ningún tipo de ingreso. En el caso de la asignación familiar por hijo, es para familias con trabajo registrado o para abuelos que cobran jubilaciones o pensiones que sean contributivas, ¿sí? Bueno, este es el monto, 77.023 pesos. Pero ahora, ¿todos van a cobrar en el mes de septiembre este monto, 77.023 pesos? No. Esto es para el primer rango de ingresos, los 77.000 pesos, pero a medida que se va subiendo en los ingresos familiares, termina en 16.216 pesos. Cuanto más ingreso hay, lo que va pasando es que se va bajando el monto de la asignación familiar por hijo. En este caso, el monto que ustedes están viendo en pantalla se cobra al 100%. Acá no hay una retención del 20%. Por supuesto, está la obligación de que ustedes
tienen que presentar, la obligación por parte de ustedes de presentar el certificado de escolaridad. Pero lo que deben saber, porque todo esto que están viendo ustedes en pantalla y todas las aclaraciones que yo estoy haciendo son consecuencia de consultas que nos hacen, para cobrar asignación familiar por hijo se necesita determinados ingresos mensuales. El ingreso mensual del grupo familiar no puede superar los 6.314.897 pesos, que este es el ingreso tope en el mes de septiembre, teniendo en cuenta que si alguno de los dos integrantes de esa familia cobran más del 50% de estos 6.300.000, no quedan con derecho a cobrar asignación familiar por hijo. Para la UH no hay tope de ingresos. Para la asignación familiar por hijo hay tope de ingresos. Para la UH, bueno, solo tienen que saber que solo se cobra el 80%. En el caso de la asignación familiar por hijo, se cobra la totalidad. El cronograma también comienza el 8 de septiembre pagándose una terminación de documento por día hábil, y estos números que están viendo en pantalla ya tienen calculada la actualización del 2,11%. Tercer tema, ¿en qué impacta además este 2,11%, que es el IPC del mes de julio, que se aplica en el mes de septiembre, no solamente a jubilaciones y pensiones nacionales contributivas y no contributivas, a asignaciones familiares y a sociales, sino también que suben un 2,11% los topes salariales mínimos y máximos que quedan sujetos a aportes? ¿Por qué es importante decir esto o reforzarlo periódicamente? Porque el tope máximo sujeto a aportes, es decir, a retenciones que tienen que ver con aportes y contribuciones de la seguridad social, es clave a la hora de realizar el cálculo de la jubilación. Y el tope mínimo es el que marca tendencia y fija el número, el valor que van a tener las unidades de cancelación de aportes previsionales para poder comprar años faltantes de aportes. Salario sujeto a aportes, el mínimo queda en el mes de septiembre con la actualización del 2,11% en 144.362 pesos, el máximo 4.691.747 pesos. A ver, ¿a cuánto va a quedar el valor del mes de aportes que se compre? Queda en 41.000 pesos, acá se los voy a decir exacto. Cada UCAP va a tener en el mes de septiembre un valor de 41.864 pesos. Si vos necesitas comprar un año de aportes, vas a necesitar multiplicar por 12 estos 41.864 pesos para saber aproximadamente cuánto te cuesta un año de aporte si lo tenés que comprar. Además, el 2,11% de inflación del mes de julio alcanza e impacta a los trabajadores autónomos, a las 5 categorías autónomas de estos trabajadores cuentapropistas independientes, es decir, que en el mes de septiembre a pagar en el mes de octubre, la categoría 1 va a estar en aproximadamente 75.564 pesos. Me estuvieron preguntando en la semana qué va a pasar con el tema de los monotributistas. No, los monotributistas no tienen aumento en el mes de septiembre, porque hay que recordar que todo lo que es montos de facturación anual y lo que tiene que ver con los aportes mensuales, en los monotributistas solo se aplica 2 veces al año, en enero y en julio de cada año, de acuerdo al acumulado de inflación. Y para ir cerrando, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir que con este 2,11% de inflación anunciada en estos últimos días, ya tenemos el acumulado de los 7 primeros meses del año. Este acumulado de inflación es del 19,3%. Ahora, la jubilación mínima, la pensión universal para el adulto mayor, las pensiones no contributivas, aumentaron desde comienzo del año un 19,3%, que es el acumulado de la inflación. No. Como consecuencia de un bono que ya lleva 31 meses en el mismo valor, estamos hablando en un valor establecido en 70.000 pesos, lo que han cobrado de actualización con respecto a la inflación es un 17%, 17,3%. Es decir que
están quedando estos grupos que compran el bono con un bono sin actualización congelado hace 31 meses, están quedando por debajo de lo que está dando el índice de inflación. Nos estamos refiriendo 2 puntos menos y nos estamos refiriendo a jubilados de la mínima, a pensionados, jubilados contributivos de la mínima, pensionados contributivos de la mínima, pensión universal para el adulto mayor y pensiones no contributivas. Esto es algo que venimos diciendo desde hace muchos años. El poder adquisitivo que pierde la gente que está en las escalas inferiores o de menores ingresos no se recupera más. Lo perdido está perdido. Así que hay que poner atención a este tema de la evolución de la inflación y lo que va a pasar próximamente con el tema del bono, porque el bono está deteriorando, le está sacando poder real a los números del IPC, a lo que se aplica por inflación. ¿Quiénes se están perdiendo? Los que menos cobran. ¿Quiénes se están perdiendo?